Bien, tenemos al siguiente invitado. Damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el alcalde de la ciudad de Cuenca. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero doctor Cristian Zamora, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. Es importante escuchar el pronunciamiento del alcalde de Cuenca, otro alcalde que es opositor al régimen porque, reclama lo justo para su pueblo. Bueno, bastante ¿Cómo le va, firme. doctor? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad y por este espacio de diálogo. Doctor Zamora, gracias por compartir con nosotros. Carla Aro le saluda, Ecuador en Directo. Bien, lo decíamos hace un momento, usted ha sido uno de los alcaldes mejores posicionados y que ha sido opositor en ciertos casos al régimen cuando se da cuenta de que quieren violar o vulnerar derechos ciudadanos. En este caso, un proyecto de ley económica urgente para el control de gastos de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, como su propia palabra lo dice, que de una u otra forma le estaría mermando, quitando recursos a los GATS. ¿Cuál es su posición sobre esto? Muchas gracias. Efectivamente, dentro de la gestión que hemos tenido la oportunidad de realizar en Cuenca, hay un amplio respaldo porque simplemente la gente ve un trabajo, ve las obras, ve cosas que se han hecho y que antes no se lo hacían, y eso lo hemos hecho con mucho trabajo, esfuerzo, sin los temas de improvisación y sobre todo con conocimiento de la cosa pública. Respecto de los temas con el gobierno central, yo cuando he tenido que decir las cosas que me parecen correctas, lo he dicho, y cuando han habido temas como este, por ejemplo, que vamos a discutir, en donde quizás hay discrepancias, hemos traído propuestas y decir por qué estamos en desacuerdo o en acuerdo, y así se construye, creo yo, de manera sana la democracia, escuchando y obviamente pues discrepando también y coincidiendo en muchas cosas. Entrando ya en materia, lo que hemos dicho es de que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo en que el tema del gasto corriente, es decir, la burocracia, los pipones tienen que bajar. Yo, cuando asumí la alcaldía, dejamos sin efecto cerca de 300 contratos, de los que se denominan contratos de última hora, y quiero dar datos exactos. En diciembre de 2022, previo a asumir la alcaldía, habían un número de personas, y a diciembre del año 2025, 3 años después de haber incrementado una serie de servicios en la ciudad y que la ciudad ha crecido, tenemos 102 personas menos. Por lo tanto, coincido en que tiene que bajarse el tema burocrático. No podemos tener personas que están sentadas sin hacer nada, o el pasapapel del pasapapel. Coincido plenamente en ese tema. Y que tiene que hacerse obras sin duda alguna. Y lo digo con el respaldo de que en el año 2025 la ciudad de Cuenca ha tenido la mayor cantidad de obras que comenzaron y que terminaron o que se ejecutan en su historia de la ciudad. Eso es lo que hemos transformado. Ahora, entrando en materia, ¿por qué estamos en algunos puntos en desacuerdo con esta reforma? Es porque simplemente hay un tema, creo yo, de concepto. El gasto de inversión y el gasto corriente. La reforma al COTAD está planteando de que absolutamente todo, salvo lo que es tangible y obras que uno puede tocar, como la vereda, como la calle, como el vehículo, se lo considere solo a eso un tema de obra de inversión. Y está bien. ¿Cuál es la parte en que estamos discrepando? Que hay mucho cuencanos y ecuatorianos de trabajo social que hacemos los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, que es un trabajo social, y voy a poner un ejemplo. La madre que se le ayuda con su hijo y es jefa de hogar y sale a trabajar y queda en los centros de educación inicial municipal, y que se le ayuda a esas familias, ahora resulta que con esta reforma están catalogando como un gasto corriente el costo de la profesora, el costo de la persona que hace las colaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que antes eso nosotros lo concebíamos como un gasto de inversión, ahora están poniendo como un gasto corriente, y lo que va a pasar es de que o quito el programa social para poder llegar a la regla fiscal del 70% de inversión, que solo lo quieren contemplar al cemento, a la vía, al camión, al carro, a la volqueta, y obviamente si es que no llegamos a ese 70%, nos van a bajar las rentas municipales. En conclusión,
para poder llegar al 70 y que no se nos toque a las rentas municipales, vamos a tener que recortar los programas sociales, educativos, los programas de salud, los programas que están siempre en la parte social, de manera general en los temas. Lo que le pedimos a la Asamblea es de que ese tipo de proyectos no pueden ser considerados gasto corriente, sino como siempre, un gasto de inversión con más controles, sin duda alguna, si es que es necesario. Pero ese es el problema de manera medular que me he permitido explicar. Señor alcalde, usted recién inauguró un hospital moderno para la ciudad de Cuenca. ¿Ese hospital ya no lo podrá administrar el municipio? Lo podríamos administrar, pero el problema es de que, por ejemplo, los médicos que atienden de manera gratuita, en otros casos hay costo cuando es, por ejemplo, los médicos en temas de especialidad, ahí tenemos un costo. Cuando es el médico general, nosotros pagamos ese costo. Entonces, si es que eso es considerado como un gasto corriente del médico general que atiende, que la enfermera que atiende, y ya no podemos hacer un cruce con el tema de gasto corriente, entonces si eso lo mantenemos, no vamos a llegar al 70% que solo sea el cemento, que solo sea la silla, que no digo que esté mal. También necesitamos obras, que no sea el alcantarillado. Entonces nos están forzando de manera directa a no tener programas sociales de salud, educativos. Otro ejemplo, las escuelas de fútbol. Nuestros muchachos están siendo captados por el narco, que este país está cundido de aquello, y que tenemos, por ejemplo, en el municipio de Cuenca y muchos otros municipios, prefecturas, ese sueldo del profesor que destina tiempo para que el muchacho esté digamos, en temas deportivos en general, o las muchachas, los niños y niñas, ya no es un gasto de inversión, lo consideran como un gasto corriente. Entonces, la pregunta es aquí a los asambleístas, tenemos que cortar esos programas para dedicarnos a hacer solo veredas o solo alcantarillado, que también es bueno, pero a la sociedad hay que equilibrarla. En la restricción de los presupuestos que tenemos, hay que hacer la obra pública, que Cuenca la hace, y también hay que encontrar el camino hacia la obra social en una sociedad lacerada, pobre, que ayuda a los pobres de los más pobres. Yo, por ejemplo, tengo programas que apoyan al Tadeo Torres, que están los niños abandonados. Dejo de darles dinero a ellos para que le cuiden a sus niños solos, abandonados, a los huérfanos, donde se les da de comer. Necesito cortar aquello, porque eso ahora ya va a ser gasto corriente y ya no un gasto de inversión. Si quiero que las rentas de mi municipio no bajen, no disminuyan, que no sean afectadas por la regla fiscal, entonces voy a tener que dejar esos programas y muchos otros para los temas de poder evitar que nos gasten el tema de las rentas. Y otro ejemplo más para que no nos quede duda alguna, los temas de seguridad. Yo destino recursos a la Guardia Municipal, que todos los municipios tenemos. Eso ahora se va a considerar como un gasto corriente. Dejamos que la ciudad entonces esté hecho un desastre en el espacio público. Esa es la pregunta que queremos construir, que queremos decirles a los asambleístas, que coincidimos con el tema de bajar burocracia, sin duda alguna, porque hay muchos municipios donde que hay el pasapapel del pasapapel del pasapapel. Yo he luchado mucho estos años y he disminuido, como comencé diciendo en la entrevista, pero no podemos afectar al corazón social, a la parte más fundamental, a los pobres de los más pobres, restringiendo estos proyectos que son muy buenos y que todos los municipios creo que lo tienen, y prefecturas y juntas parroquiales, para únicamente enfocarnos en un tema de cemento tangible, como ellos dicen. ¿Qué es gasto de inversión? La misma exposición de motivos dice algo tangible, y me parece que la modificación del artículo dice solo lo que yo puedo ver, tocar. Otro ejemplo más para abundar en aquello. Toda obra se necesita estudios definitivos. Si no, no puedo hacer ninguna obra. Nadie puede hacer ninguna obra, ni el propio gobierno nacional. Entonces, cuando yo pago al ingeniero, al arquitecto, al que está en los temas, por ejemplo, eléctricos, al que está el tema geológico, que son profesionales para que me den el estudio definitivo, ahora eso resulta que ya no es un gasto de inversión, es un gasto corriente. Entonces ya no voy a poder cargar al gasto de inversión para llegar al 70%, porque resulta que ahora en los clasificadores están reformando donde que únicamente el gasto de inversión, insisto, es si es una vereda, si es un carro, si es una vía, si es un baño, etcétera. Que está bien, insisto, está bien eso. Están dejando por fuera el inmenso trabajo social que hacen los municipios, los gobiernos subnacionales, los gobiernos autónomos descentralizados,
y que obviamente eso tiene que seguir. No se puede cortar de un tajo, porque si los municipios deciden seguir con eso, no vamos a llegar al 70% de los rubros de inversión por este cambio de concepto y nos van a bajar las rentas. ¿Y qué es lo que queremos? Que no nos bajen las rentas y que sigamos apoyando los temas sociales que son fundamentales y que creo que todo el mundo está de acuerdo, inclusive la Asamblea. Es un tema de concepto que hay que trabajarlo, que hay que modificarlo y que obviamente, pues tal como está el proyecto de ley, no está contemplando en los términos que explica. ¿Cuál es el propósito de parte del gobierno? El gobierno les adeuda cerca de $1.000 millones a los GACs, ¿verdad? Tal vez, ¿será que el gobierno no quiere cumplir con ese pago? Bueno, una de las hipótesis, porque eso sí ya entra en el campo de la elucubración, es querer licuar esa deuda. Aunque debo decir también, así como yo he dicho, el artículo 271 de la Constitución manda una transferencia automática mes con mes. Hemos entendido la realidad fiscal y el flujo de caja del gobierno central. Al menos en la realidad de mi municipio, yo he dicho que podemos esperar hasta 2 meses y por las rentas propias que tiene el municipio, no así las prefecturas o las juntas parroquiales, podemos aguantar 2 meses y esperarles. Cuando eso se transforma en 3 meses o hasta 4 meses como ha ocurrido, entonces ya la cosa se complica. ¿Quién puede vivir sin sueldo 4 meses? Nadie. Incluso ni un mes podríamos vivir. Pero en la realidad municipal hasta 2 meses hemos podido entender la realidad del fisco y apoyar en este tema. ¿Cuál sea la realidad detrás? Desconozco, pero obviamente los municipios que no vayan a cumplir estos temas, sin duda alguna comenzarían a licuar esta deuda, que debo también decirlo con claridad, en enero y en los primeros días de febrero nos han pagado 2 cuotas de las 4 al momento que estamos atrasados, por lo tanto hay un atraso de 2 cuotas, al menos para el caso de Cuenca, y entiendo que es también para el resto de municipios. Doctor Zamora, en un tema un poco más abierto, usted también ha sido un alcalde en algunas ocasiones disidentes al gobierno, a su postura. Hay que recordar su presencia en el caso Quinzacocha, como no el alcalde, un pueblo entero se levantó y dijo, no, vamos a defender nuestros recursos. Hoy los alcaldes ven con preocupación, por ejemplo, el tema que es de conocimiento público del alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. De repente usted o ustedes como alcaldes no temen en que estas voces disidentes en algunos casos tengan persecuciones políticas y terminen en estos casos como los que vemos ahora del alcalde de Guayaquil. Sin duda alguna es una preocupación. Mi propia administración, creo que a través de ciertos órganos de control, ha sido un eco de voces políticas, porque yo he mantenido, como usted bien lo anota, una posición que además es ciudadana. ¿Por qué oponerse a un tema de cuidar el agua de Cuenca para el futuro? Y tuvimos una posición firme, yo como alcalde también ahí. Si es que eso no le gusta a alguien, pues lamentamos mucho. La democracia es así. Nosotros hemos defendido algo que creemos y que estamos convencidos, y no solo yo como alcalde. 8 kilómetros de personas salieron, más de 100,000 personas a las calles como nunca antes en la historia de Cuenca, para defender lo que para los cuencanos es algo fundamental, quizás no para otras regiones del país, pero nosotros hemos nacido con los ríos, nacemos con el Cajas, los cruzamos todos los días. El tema del agua tiene una idiosincrasia particular para los cuencanos y lo defendemos porque somos además el centro energético del país. Si es que en el Austro, en Cuenca no llueve, no hay energía para el Ecuador. Entonces esa fue una posición sin duda alguna disímil a la posición del gobierno, pero si es que eso nos hace opositores, yo creo que más bien eso es una inmadurez de ciertos actores. Estamos defendiendo lo que creemos. Y respecto de lo que está pasando en el país, pues sin duda alguna hay mucho temor, hay mucho miedo, sin duda alguna. Yo espero que en el caso, por ejemplo, que ha ocurrido el día de ayer con el alcalde, creo que no es tolerable que muestren las imágenes que todos hemos visto para denigrar la dignidad de ninguna persona. A nadie nos gustaría ese tema y hay que actuar con misericordia, como nos manda, los que somos al menos creyentes, con el prójimo, y obviamente ese tipo de cosas no deberían darse. Y creo que el país está expectante para poder entender qué es lo que está pasando en ese caso y podernos formar un criterio, porque nadie sabe en detalle las cosas. Pero sí puedo decir
que me parece un tema terrible que se le exponga a la familia de cualquier persona, a las propias personas en su dignidad. Eso está de más. Eso solo se ve en el Ecuador y eso es un tema que hay que reprocharlo todos. Yo no he visto un político en Estados Unidos o en Canadá o en Europa siendo expuesto de esta naturaleza. Si es que hay algún proceso que se lleve adelante, sin duda alguna que se pruebe, que se explique, que se muestre las pruebas, pero llegar ya a vulnerar los temas, digamos, familiares y de la dignidad del ser humano, yo creo que eso no debe pasar en ningún lugar del mundo. ¿Usted cree que en este caso existe algún tipo de persecución política? Yo creería que hay un tema de ensimismamiento, aparentemente, y lo que estamos esperando es de que nos muestren y nos expliquen al pueblo y a todos las famosas pruebas de cargo y de descargo, que eso tendrán que evacuarse obviamente en los tribunales, pero insisto una vez más, los temas de denigrar la dignidad de las personas, yo creo que están por demás. Usted también ha sido objeto de ataques. He visto en redes sociales como los medios digitales que amplifican el discurso del gobierno siempre atacan al alcalde de Cuenca. No sé si usted ha notado eso, pero yo desde acá de Guayaquil noto muchísimo que también ha sido uno de los que está en el blanco del gobierno. No podría decir de quién son. Entendería que cuando tengo posiciones, yo siempre con propuestas y justificadas. Yo nunca me opongo por oponerme, porque eso sería una estulticia, una sin razón. Siempre si es que hay una posición contraria a alguna en cualquier ámbito en general, yo acostumbro, además como docente universitario que soy, dar una salida y una propuesta y una construcción, porque así se construye la ciencia, así se construye el conocimiento, así se construye el país y la democracia. Sí he visto lo que usted indica. Yo, por lo general, cuando ya detecto un troll, lo que hago es eliminarlo. He eliminado cientos, sin duda alguna. Han habido épocas donde que he sentido más aquello, otras épocas en las que menos, pero siempre están presentes. No puedo decir que no. El gobierno dice que en el tema seguridad, pasando a otro tema, doctor, el tema seguridad, cada día la situación del país marcha mejor, pero la realidad es otra. El otro día lo escuchaba usted que la situación en tema de seguridad en Cuenca no anda bien. Yo creo que los temas de seguridad han empeorado en la ciudad de Cuenca, sin duda alguna. En temas de robos menores, hubo una época muy triste para Cuenca en octubre, noviembre, donde que hubieron varios sicariatos, cosa que aquí en la ciudad nunca se ha visto. Y obviamente nos preocupó, nos alertó, sin duda alguna a mí como alcalde. Yo no soy el responsable de la seguridad, pero sí tenemos un apoyo concurrente con nuestro Consejo de Seguridad Ciudadana. Cuenca es una ciudad segura en medio de todas las circunstancias. Si es que vamos a la estadística fría de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pues Cuenca tiene un número que le permite estar en verde. Pero si nos comparamos con la Cuenca misma nuestra de antes, me parece que llegó a un número alrededor de unas 18 a 20 muertes en el año, lo cual es un número bastante manejable, obviamente en comparación a otras ciudades como la propia Guayaquil, pero si es que comparamos esos números que son pequeños con los mismos números de Cuenca de antes, pues obviamente hemos empeorado, sin duda alguna. Estamos mejor contra circunstancias mucho peores, pero ese no es el patrón sobre el cual deberíamos nosotros compararnos. Deberíamos compararnos con lo que éramos antes y mejorar sobre lo que éramos antes. Y ahí en materia de seguridad, pues obviamente no nos ha ido bien. Los temas de robos puntuales, digamos de robos menores, si cabe el término y la palabra, también han incrementado de alguna manera. Y lo que hemos hecho es invertir recursos para apoyarle al propio ECU, para apoyarle a la propia policía, a la fiscalía, a los sistemas municipales, sobre todo de control a través de cámaras, que yo he dado con detalle. Cada dólar de la tasa de seguridad que pagan los cuencanos, les he dicho al inicio del año, esto recaudamos, ustedes están pagando, gracias por cumplir, y estos son los proyectos que nos alcanzan para poder obviamente contratar y fortalecer los sistemas de seguridad. Y esto es un tema que también tenemos que estar unidos juntos, el gobierno, los gobiernos subnacionales, la ciudadanía sobre todo, para poder hacer frente a este mal que nos aqueja en el país. En el tema del manejo de tránsito por parte de los GACS, escuchaba al ministro del Interior hace pocos días en Ecuavisa
que decía que ningún gobierno autónomo descentralizado está en capacidad para manejar el tema de tránsito. ¿Qué respuesta tiene usted a esas declaraciones que hace el ministro del Interior por lo que está pasando con la Agencia Nacional de Tránsito? Todos conocemos que hay muchos espacios de corrupción y saludo el hecho que el ministro esté viendo estos temas en donde hay esos casos. Cuenca creo que, entre otros municipios, yo hablo por el mío, es una excepción. Eso no quiere decir que hayan a veces malos agentes o malos funcionarios que cuando hemos detectado he procedido yo en mi administración a denunciar y a poner en la fiscalía y a separar funcionarios. Eso va a existir en toda la cosa pública y también en la privada. De eso no estamos exentos nunca la sociedad. Pero decir que es un sistema totalmente corrompido en el tema de Cuenca, eso no es una realidad en nuestra ciudad. Más bien los agentes civiles de tránsito, en su inmensa mayoría, son incorruptibles. Aquí las cosas se hacen. Si alguien está, por ejemplo, bebido y toma un procedimiento de alcoholemia, si es que alguien saliera por la izquierda, acá eso se arma una hecatombe y es muy criticado. Todas las personas que, por ejemplo, incurren en estos temas que estoy poniendo, por ejemplo, al final del día pagan su pena de acuerdo a lo que el juez imponga de privación de la libertad por haber manejado en condiciones de alcoholismo. Entonces, yo creo que también hay que recordar, y seguramente usted recordará, cuando la policía manejaba esta circunstancia, usted para matricular, usted para ir a cualquier lado tenía que tener la coima en la mano, pues, ¿o acaso no nos acordamos? Regresar a aquello, imposible. La policía no se abastece ni con la seguridad, va a abastecerse también con el tránsito. Eso es una locura, al menos en Cuenca pensar aquello, yo creo que habrá que ajustar donde tengan que ajustar y qué bueno que lo hagan. Pero hay municipios en donde hemos manejado la competencia de manera adecuada. Que el tránsito es un relajo en todas las ciudades, bueno, las ciudades van creciendo y el tránsito se va complicando en todo el mundo, no únicamente en el Ecuador. Y para eso tenemos que seguir invirtiendo. Y por ejemplo, un ejemplo, nosotros estamos próximos de hacer un llamamiento de más agentes civiles de tránsito para fortalecer este tema. Doctor Zamora, asimismo hay crisis de salud en todo el país y al inicio abordábamos justamente el tema del hospital que usted inaugura, ¿no? Dando atención a los cuencanos. Quisiera que nos comente un poco sobre este servicio que ha sido pues bastante aplaudido, bien visto. Hemos también podido observar en sus redes sociales la infraestructura moderna y cómo los cuencanos han recibido esto con mucho agrado, sobre todo tomando en consideración la crisis de salud que vive el país. Cuando nosotros pensamos este proyecto, no fue de ahora, fue de por lo menos unos 4 años atrás, y lo voy a resumir rapidísimo. Yo fui concejal 2 veces en Cuenca, estuve en una parroquia rural, hubo un accidente, 3 muchachos, se rompieron la tibia y el peroné. Recuerdo que el hueso estuvo salido, estuvieron acostados, yo estuve en una celebración de una comunidad, llamamos a la ambulancia, demoró 1 hora y 45 en llegar. Y ahí dije, esto es indigno para la gente y esto no puede pasar. ¿Qué pasa si hubiera sido más complejo el accidente? Se morían las personas ahí. ¿Por qué? Por una falta de atención y de rapidez. Ahí fue cuando dije, si algún día soy alcalde, voy a construir hospitales dignos, de primera, donde que no le pidan favor a los privados, sino sean igual o mejor, y eso es lo que ha pasado con el primer hospital de 3 que está en la parroquia rural del Valle, conurbada a Cuenca, y lo hemos inaugurado. ¿Para qué? Para dar una atención, dar un servicio. Debo aclarar que estos servicios no son gratuitos, pero sí son los más bajos en la ciudad de Cuenca, inclusive más bajo que la inmensa y grata labor que hacen las fundaciones en Cuenca y en el Ecuador. Entonces, hemos entregado esa obra colosal, la construimos en menos de 1 año, trabajamos casi las 24 horas para poder dar 3 pisos de hospital, 4.500 metros cuadrados, y ha coincidido con el colapso o la circunstancia compleja que está viviendo el sistema sanitario, y lo que queremos es apoyar. Yo le invité al presidente, le invité a la vicepresidenta, a ministra de Salud, etcétera, para que vengan y nos sumemos, porque el país necesita que nos sumemos, que nos unamos, que dejemos las diferencias de lado, y cuando hay diferencias que las debatamos con madurez y con altura. Estamos muy contentos de que este hospital
esté funcionando. En la primera semana atendimos a 1,052 personas, se hicieron cientos de emergencias, se hicieron decenas de operaciones y seguramente habremos contribuido para una mejor atención en el proceso sanitario. Se vienen 2 hospitales más, el otro estaremos entregando seguramente en abril, mayo y el otro en julio, agosto, para poder fortalecer el déficit de camas y de atención en el marco de salud que al menos tiene el Cantón Cuenca. Alcalde, en el marco de las festividades de carnaval, pues Cuenca siempre es una ciudad que recibe a muchos turistas. Escuchaba algunas críticas y veía con una sonrisa las respuestas suyas, ¿no? Que se queden en casa mientras nosotros bailamos. Se hizo muy viral esa respuesta, la cual comparto con usted. Pero más allá de eso, ¿cómo se prepara Cuenca para estas festividades de carnaval? Y por supuesto, si tienen el cerco de seguridad respectivo para todos los eventos, ¿no? Porque Cuenca es una ciudad que abraza mucho a los turistas. Miren, ese tema yo creo que hay críticas y quizás yo no las comparto. Alguna gente dice, ¿por qué hacen un evento y mejor no hacen alcantarillado? Bueno, en Cuenca hacemos alcantarillados y también hacemos eventos. Esos eventos han tratado de estigmatizarse. Tienen que ser controlados en el precio, porque yo he visto en algunos municipios unos valores exagerados que digo, ¿y qué rubros estarán ahí? Me asusto. Eso tiene que controlarse sin duda alguna, pero sin duda alguna. Eso no puede ser un tema, digamos, que no esté controlado, y para eso hay los órganos que evidentemente controlan. Pero eso también, todos entendemos, dinamiza toda la cadena de valor del sistema turístico, lo llamaré así. El comercio autónomo, los hoteles, los restaurantes, el tema artesanal, el tema de compras de absolutamente todo que se dan, sobre todo en el centro histórico y alrededor de los eventos. Entonces, este tipo de eventos, que son una inversión también, dinamizan una cadena productiva de otro sector, que es el turístico, y sus afines. ¿Y eso por qué está mal? Eso no está mal cuando se lo lleva de buena manera. Además, es parte de la vida, es parte de la connotación social, el poder disfrutar, que la gente que menos tiene pueda tener acceso a estos artistas que de otra manera, si pagara una entrada, pues quizás no pueda entrarlo. Y además, la inmensa mayoría de los eventos son gratuitos, salvo uno en Cuenca, el concierto principal, que en el tema de carnaval va a ser con Nicky Jam en esta oportunidad, y siempre hemos hecho canje, que yo creo que es una cosa muy bonita que puede emular el país. ¿Qué hacemos nosotros? Usted canjea entradas que son muy bajas en costo, y con esos recursos hemos hecho que la gente canjee, por ejemplo, con pañales, con kits alimenticios, hemos hecho que canjee con leche para la desnutrición de los niños, y en esta ocasión estamos canjeando por metros cuadrados equivalentes de páramo para poder comprar y preservar las zonas de recarga hídrica para el agua del futuro de Cuenca y de los ríos que alimentan la generación eléctrica del país. El día de ayer al corte ya podemos comprar con los canjes 200,000 metros cuadrados de páramo, fíjese usted. Entonces, disfrutamos, activamos los temas turísticos y además tenemos un propósito social siempre muy importante. Si alguna persona discrepa con eso, pues bueno, como dije yo coloquialmente, que se quede en la casa. ¿Y a quién le mientras compran los que sí están salimos a disfrutarlo? ¿A quién le compran ese páramo? A terrenos privados que están priorizados a través de nuestra empresa Etapa EP, pero que están en manos privadas, y la idea es que pase al poder público para que no sean destruidos, para que no sean explotados, para que no avance la mancha y la frontera agrícola como se conoce. Entonces, si uno quiere cuidar las zonas de reserva hídrica que son muy sensibles, tiene que comprarle a sus dueños naturales, al avalúo catastral, declarar una utilidad pública, y con esos recursos pasamos al poder de Etapa EP y están siendo cuidados como miles de hectáreas son cuidadas en estas zonas de protección. Doctor, tengo una última interrogante de un seguidor de este espacio. El economista Víctor Andrade Calderón dice que el gobierno piensa reactivar el proyecto de Quinzacocha. Al parecer pretenden cambiar la institución que otorgue el permiso ambiental. ¿Es verdad esto? Bueno, Cuenca nunca va a dejar que eso avance. Eso yo le aseguro, y creo que hubo una muestra clara de expresión ciudadana como nunca antes ha habido. Me parece que no entienden otros lugares, y es normal que no lo entiendan porque no viven en Cuenca. Para nosotros decir y tocar el agua
es muy complejo. A veces, no sé, es como si a Guayaquil le dijéramos, le vamos a quitar el puerto. ¿Qué dijeran los guayaquileños? Al puerto no nos toca a nadie, porque es parte de nuestra vida, de nuestras generaciones económicas, de nuestra vida diaria. Algo igual o mucho más complejo es el tema del agua, en el tema, porque además el agua la bebemos todos, el puerto no lo utilizan todos los ciudadanos. Acá es mucho más complejo, pero he tratado de dar quizás alguna suerte para poder comparar. Quinzacocha nunca se explotará porque ahí estará la ciudadanía para defender con alma, vida y corazón. Yo creo que lo que debería buscarse, y he propuesto, es busquemos cómo esa concesión que fue en algún momento malhadada pueda ser revertida y que esa inversión que sí ha habido de capitales internacionales o extranjeros pueda ser ubicado en otro lado donde que pueda explotarse recursos, pero que no pongan en tela de duda, ni de juicio, ni de destrucción un líquido vital como es el agua, que sirve para la vida de todos. Alcalde, para finalizar, ¿van a romper un récord Guinness? O al menos está planificado aquello que se va a realizar justamente en Cuenca, ¿no? Ahora para estos feriados. Coméntenos un poquito, qué chévere, ¿no? Que se pueda realizar este tipo de actividades. Bueno, invitarle a todos los hermanos, sobre todo pequeños que nos ven o nos escuchan a través de este medio y de la costa en general, para que vengan a las festividades de carnaval. Cuenca ha cambiado diametralmente en su capacidad turística, hotelera, la ciudad está hermosa, la hemos trabajado con mucho cariño y empeño, y muchísimos hermanos guayaquileños pues nos visitan y estamos felices de recibirles siempre, y espero que en esta ocasión no sea la excepción. Tenemos una agenda muy nutrida para el carnaval, pueden bajarse de manera digital, y el sábado 14, que coincide con el Día del Amor y de la Amistad, dicho sea de paso, vamos a tener un evento que ya lo hicimos el año anterior, que es el Mote Pata más grande del mundo. Rompimos el récord el año anterior con el pesaje y con todos los temas técnicos, pero en esta ocasión hemos hecho la gestión y la Fundación de Turismo ha pagado para que todo el equipo de Récord Guinness pueda estar aquí en la ciudad de Cuenca y puedan ellos testificar y atestiguar, y si es que nos va tan bien o mejor como el año anterior, pues estaremos rompiendo un récord, además de un plato tradicional de la gastronomía ecuatoriana, diré yo, pero sobre todo de nuestra localidad, que es el mote. El mote es Cuenca, el mote pata pues evidentemente es muy tradicional de nuestra cocina cuencana criolla, y pues obviamente esa es otra más de las actividades, además de las artísticas, culturales, artesanales, de desfiles, etcétera, que están programadas para estas fiestas del carnaval. Así que aprovecho para invitarles, poderles tener acá la mayor cantidad de turistas, que siempre los recibimos con aprecio, con cariño, para que disfruten de nuestro país al final del día. Nos vamos a Alcalde, Cuenca. nos vamos a Cuenca. Nos entonces. vamos a Cuenca. Gracias, alcalde. Gracias. Muchísimas gracias, un buen día con todos y un saludo a la Perla del Pacífico y a todos los radioescuchas de este medio. Muchas gracias y un buen día con todos. Gracias. Muchas gracias. Esa fue la entrevista con el doctor Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Conversamos, bueno, pues sobre todo el proyecto de ley económica urgente para el control del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, un poquito también de la visión que tiene él de la política ecuatoriana, del gobierno, las festividades también que se van a dar en la hermosa Cuenca, que es una ciudad hermosa, 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 una ciudad sostenible, trabaja muchísimo en el desarrollo sostenible, las empresas trabajan con el valor de la ética y responsabilidad social, y es reconocida también a nivel internacional por los trabajos que se realizan de esta forma, una ciudad que ya se ha levantado ante el gobierno, como fue en el caso Quinzacocha, el Quinto Río, como se denominó a esta hermosa ciudad, a esta hermosa provincia.